Muy bien, vamos a retornar en esta noche al capítulo 22 de Apocalipsis. Hemos estado explorando acerca de las moradas en donde viviremos o pasaremos la eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo. Nuestro buen Señor Jesús nos ha dicho a través del apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice el capítulo 22 de Apocalipsis: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Eso nos llevó al libro de Ezequiel para mirar un poco acerca de este río que fue mostrado en el Antiguo Testamento tras el velo y que ahora nos es mostrado en el libro de Apocalipsis en toda su extensión, ya sin sombras. Y también pudimos acudir a la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 3, en donde exploramos un poco también acerca de el alto, el profundo, lo ancho y lo largo del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y por lo cual el apóstol Pablo doblaba sus rodillas ante nuestro Padre Celestial para que se nos abriese el entendimiento y poder captar la profundidad de su amor por nosotros en la persona de Cristo Jesús, y eso todo gracias a la benévola acción del Espíritu Santo que nos fue enviado, porque allá en Juan capítulo 14, nuestro Señor Jesús no solo nos habla de las moradas eternas, también nos habla de que nos enviaría al Consolador, otro Consolador, para que nos explicara todas las cosas de Él y del Padre. Este río corre en medio de la calle de la ciudad que ya comenzamos a describir en el capítulo 21 de Apocalipsis, y pudimos ver lo enorme que es desde nuestro pequeño punto de vista. Claro que para Dios debe ser algo completamente manejable, como todo lo de Él, el universo, lo que ha creado, en fin, pero para nosotros completamente grandioso. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río, del que acabamos de describir en Ezequiel, del que acabamos de hablar en Efesios y del que ya hemos hablado en Apocalipsis, dice, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Sí, señores. Así como en Génesis capítulo 2, versículo 9, y en el 3:24 de Génesis, se nos dice que los que estemos inscritos en el libro de la vida tendremos ahora acceso a aquel árbol del cual Dios dijo, es mejor que expulsemos al hombre para que en ese estado de caídos no tengan acceso al árbol y entonces queden así para la eternidad. Tremendo Dios cómo cuida a la humanidad como un padre. Seguramente no entendible por el hombre y la mujer en aquella ocasión, pero ahora nosotros como raza madura en Cristo Jesús, nacidos de nuevo y con la mente renovada, podemos entender, gracias Padre por haber guardado el árbol hasta que tu simiente viniese y en ella fuésemos benditas todas las naciones de la tierra. Allí entonces estaba el árbol de la vida, con libre acceso a él. Y de este árbol se nos habla con mayor amplitud de lo que se nos habló en Génesis. Del árbol se dice que produce 12 frutos. Así es, el árbol produce 12 cosechas. Algunas versiones parecieran dar a entender que son diversos frutos el mismo árbol, dando cada mes su fruto. Tremendo. Mes a mes vendrá una cosecha del fruto de este árbol.
Además nos habla de las hojas del árbol que eran para la sanidad de las naciones. ¿Cuáles naciones? Ya vimos que algunas naciones serán salvas y estarán alrededor, habitando y creciendo con la luz de la ciudad. Y pareciese ser que estas hojas son para la sanidad de esas naciones. Tal vez más adelante, cuando juntos exploremos nuevamente este precioso pasaje, Dios nos abra más y más el entendimiento para conocer las profundidades que ahora nos son esquivas. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Aquí quiero detenerme unos segundos. Maldición acá es algo maldito, pero es un maldito muy serio. En Génesis capítulo 3 del 17 al 18, efectivamente Dios, cuyo obrar es bueno, es agradable y es perfecto, todo lo bueno viene de Él, lanza unas sentencias contra la humanidad, contra la tierra, contra la serpiente. Y no habrá más maldición, entonces aquí está referida a esa maldición. Ya no habrá más vigencia para esa maldición sobre la tierra y sobre la humanidad, porque eso no lo había allí en el jardín. Esta historia que comienza en el jardín ahora termina en una gran ciudad, y esa ciudad estará libre de esa maldición que fue lanzada sobre la raza humana y sobre todo lo que administraba. Con razón, Dios ha hecho un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta ciudad es completamente santa. Ya se nos ha descrito en el mismo libro de Apocalipsis que está ataviada como una esposa. Entonces no habrá más maldición. Libertad completa de la raíz de las maldiciones. Estas maldiciones que ahora la humanidad sufre, enfermedad, estas maldiciones que ahora la humanidad sufre, pobreza, estas maldiciones que ahora la humanidad sufre, muerte y un largo etcétera, ya eso que son los frutos de la maldición no estarán, pero la misma maldición tampoco estará y no habrá más maldición. Entonces Juan se adentra en la descripción de lo que ahora está observando, porque se refiere al trono, dice, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en la ciudad. Recordemos nuevamente, el Señor Jesús hizo el honor a la humanidad de venir hace aproximadamente 2000 años a visitar la tierra, después de su ejercicio ministerial y ser asesinado en la cruz, sepultado, resucitado y ascendido, se sienta nuevamente a la diestra del Padre, visitados por el Hijo. Hace 2000 años, también, en Hechos capítulo 2, la humanidad recibe otra gran visita, el Espíritu Santo, que es Dios. Y el Espíritu Santo ha permanecido durante todo este tiempo y estas generaciones, porque estará hasta el retorno de nuestro Señor, habitando en nosotros y con nosotros, como miembros de su iglesia y en la iglesia, y además convenciendo de pecado y de justicia y de juicio a los que todavía no han nacido de nuevo, porque necesitamos mucha gente para la familia de Dios. Y la tremenda gran visita también es cuando el Padre desciende sobre la tierra con su ciudad y decide venir a hacer su morada entre y con los hombres. Así que el trono también ha descendido. El trono que ministraba y ejercía influencia y despachaba desde el tercer cielo, ahora el Padre decide que despachará todas sus cosas, geográficamente ubicado con todo lo espiritual sobre la faz de la tierra. Qué hermoso sería tener palabras más expresivas, con contenido más significativo que lo limitado de nuestro lenguaje para poder describir todo esto. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y ahora habla de aquellos que
tenemos o tendremos acceso a su presencia y sus siervos le servirán. ¿Qué es servirle? Es darle culto. No entonces estamos destinados a ser unos vagos eternos divagando por el universo y sus alrededores con nuestras supuestas alas y aureolas y las arpas. No, estaremos sirviéndole a Dios. Ya lo había anunciado en el capítulo 7, versículo 15 de este mismo libro de Apocalipsis. Entonces, por eso estarán delante de Dios y de su trono esos siervos para servirle. La Escritura me habla de que se les servirá de día y de noche entonces en su templo, porque el mismo Dios y el Cordero son el templo, y además el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, como dice el 7:15 de esta misma carta. Aquí lo vemos ya más amplio. Y sus siervos le servirán. Y escuchen, y verán su rostro. Pablo nos dijo en su carta a los Corintios, por fe andamos, no por vista. Claro, la fe, dice el escritor a los Hebreos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mire al del lado y dígale, lo que no se ve. Esa es la fe. Sin embargo, acá, ahora en la presencia de nuestro mismo Dios, la fe ya no hará falta. Viviremos por vista, así como vivimos en nuestro momento por fe. Y veremos su rostro cara a cara, sin ningún velo. Cristo Jesús ahora nos ha dado la primicia de poder ver cara a cara a Dios en este nuevo pacto, y allí literalmente veremos el rostro del Padre. Y verán su rostro. Y tendremos símbolo y signo de pertenencia, y su nombre estará en sus frentes, como absoluta posesión de Dios en Dios y para Dios, todo completamente a su servicio. Todos completamente bajo su posesión, como debe ser, y su nombre estará en sus frentes. En varias ocasiones hemos hecho un alto y hemos dicho, rayos, si yo miro lo que en Apocalipsis está escrito como una quimera, como algo que tal vez pueda suceder con muchas dudas, entonces estoy equivocado y errando de profesión como creyente. Las Sagradas Escrituras me están narrando el final de los tiempos, pero ¿será el final de los tiempos? Sin embargo, para nosotros es el comienzo claro de la eternidad. Lo que sigue de ahí para allá es esto que se nos está narrando. Jamás lo hemos visto, nunca hemos estado ahí. Por eso es que nuestro buen Señor Jesús se hace hombre, toma forma de siervo y viene a explicarnos con plastilina para que podamos entender que hay un mundo venidero en el cual hemos de vivir. No es que vaya a existir ese mundo porque vayamos a llegar nosotros a él, no, sino que ya existe y nosotros llegaremos a él, y él necesita que entendamos que esto temporal no es lo definitivo. Y su nombre estará en sus frentes. Ahora, con base en eso, la ocupación, mire que no estoy usando la palabra preocupación, no. La ocupación de un creyente mientras esté en esta vida temporal es renovar continuamente su entendimiento para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No podemos quedarnos varados en la caída lamentándonos. No podemos quedarnos varados en la caída por los pecados que se cometieron. No podemos quedarnos varados en la caída navegando en un mar de culpabilidad. Nuestro Señor Jesús viene, nos rescata de ese hoyo de pecado y de pecados y nos coloca nuevamente en el rumbo para poder entender cuál es el perfecto plan de Dios para nosotros como familia,
para el Señor Jesús como su cuerpo y para el Espíritu Santo como su templo. Lo que nos están describiendo es algo tremendamente opacado por una humanidad egoísta que ha creído que todo gira en torno a ella. Y para el creyente inmaduro, sin mente renovada, que cree que Dios vino solamente para rescatarlo y lavarlo todos los días de sus continuas caídas. No, Señor. Estamos enfocados para tener la estatura de la plenitud de Cristo, para tener la mente de Cristo y pensar como Cristo, para poder entender que aunque no hayamos estado allí, por la fe, el Señor Jesús, que sí ha estado allí desde la eternidad, nos hace entender que esa es nuestra realidad a la cual viajamos. Entonces lo de la pandemia y la epidemia, pues sí, es algo que ocupa, pero no es definitivo. Si no morimos de eso, moriremos de otra cosa. Si la plaga no llega a nosotros, pues vendrá de todas formas la situación muerte para partir. Acerca de esto es que estamos hablando. Cierro el pequeño gran paréntesis. No habrá allí más noche. ¿En dónde? En la ciudad. ¿En cuál ciudad? En la que Dios habita y ha decidido que nosotros habitemos en ella. No habrá allí más noche en esa ciudad. Y me explica de una manera que lo pueda entender el Espíritu Santo a través del apóstol Juan. Y no tiene necesidad de luz de lámpara. Es decir, no necesitaremos de los astros como veremos ahorita y tampoco de nada artificial. No tendremos que llevar linterna, no tendremos que llevar lámpara, no tendremos que llevar antorcha. Y me da la explicación de que tampoco habrá necesidad de sol, la luz creada tampoco. Ese sol y esa luna, pues no tendrán ya necesidad de guiarnos en los días o en las noches. ¿Por qué? ¿Por qué no habrá necesidad de luz de sol? Porque Dios, el Señor, los iluminará. El mismo del cual las Sagradas Escrituras dicen que es la luz, será como es ahora nuestra luz. ¿O no dice Juan también en su Evangelio que la luz y en sus cartas en medio de las tinieblas resplandece? Porque Dios, el Señor, los iluminará. Y aquí viene. Usted me dirá, John, pero hábleme un poquito más de lo que vayamos a hacer y a hacer. Y reinarán por los siglos de los siglos. Nos deja la idea de tener posiciones de gobierno como el Hijo lo es y como los hijos que somos del que gobierna. Y reinarán por los siglos de los siglos. El Señor Jesús ya nos da algunas luces. Si eso ha de ser así, supongamos que lo es, nosotros necesitamos entender que si habrá puestos de gobierno, no será para ser servidos, sino para servir. Porque el sistema de Dios no se mueve como el sistema del mundo. Y reinarán por los siglos de los siglos. Y ahí Juan calla. Entonces dice Juan, porque este paseo, este tour celestial, tiene un guía y es aquel ángel. Juan dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Aquí el ángel, como en el capítulo 21, verso 25, y tal vez el referido al que pasea a Juan por todo este panorama de los 22 capítulos de Apocalipsis, le dice a Juan algo que nos coloca como un ancla en el alma. El libro de Hebreos habla de un ancla. Permítame usar esa misma ancla para decir que lo que nos ancla firmemente a la cordura y que nos permite a la vez volar a las alturas son las Sagradas Escrituras. Esto que estamos hablando está en las Sagradas Escrituras.
Mucho de lo que hay acá en este libro de Apocalipsis está ya refrendado tras el velo en el Antiguo Testamento. Entonces ahora el ángel quiere aclararle algo a Juan. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, porque recuerden que todo es de Dios, todo es de Él y para Él, como dice la carta a los Colosenses. El ángel hace una pausa y le dice a Juan, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. Claro, como en el capítulo 1, versículo 1, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, como en el capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis. Todo esto es una gran profecía que le está siendo entregada a Juan. ¿Para qué? Para que, al igual que aquellos profetas del Antiguo Testamento iluminaban el camino por el cual debían transitar el pueblo de Israel, de la misma forma, ahora Juan es levantado como el último de los profetas en las Sagradas Escrituras para enrutar al pueblo de Dios, entendiendo el pueblo de Dios, como ya lo vimos en Efesios, formado o conformado por los del pueblo de Israel, judíos que hayan creído en la persona de Cristo Jesús y los gentiles que hayan creído en la persona de Cristo Jesús, porque el muro fue derribado y ahora somos un solo cuerpo, su iglesia, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La palabra siervos nos aterriza, pero con gran dignidad. Tenemos un rey, somos sus siervos. Tenemos un padre, somos sus hijos, pero somos sus siervos. Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. John, ¿otra vez pronto? Sí, paréntesis, ya hablamos que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No hay afán. Estamos en el eterno de Dios desde que creímos. El Cronos dejó de ser un punzón en nuestro costado desde hace mucho tiempo. Pedro nos recuerda que no es que Dios se demore por demorarse, parafraseando, sino que su sentir es que muchos vengan al arrepentimiento, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y en un estallido de júbilo, quiero imaginármelo así, permítanmelo, el ángel anuncia el retorno de Cristo. Tú y yo estamos muy claros en que el Señor Jesús vino por primera vez hace 2000 años. Porque estamos en el año 2020, para aquellos que escuchen esto dentro de 100, 200, 300, 1000 años, si el Señor todavía no ha llegado. Pero el ángel dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado, otra bienaventuranza del libro de Apocalipsis, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Guardarlas es respetarlas. Guardar esas palabras es esperarlas. Guardar esas palabras es creerlas. Guardar esas palabras es atesorarlas. Y generación tras generación, nosotros que temporales somos en este cuerpo, han venido los creyentes atesorando estas palabras, anhelando el retorno del Señor Jesucristo, que es lo que nos anuncia realmente este libro. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado significa bendito sea. No me está hablando de cualquier bienaventuranza. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces Juan también hace una pausa, al igual que el ángel la ha hecho. Es que esto ha sido algo más que demasiado. Lo que como profeta a Juan se le ha revelado. Y entonces él, humilde, apóstol, enorme en el Señor, enseñado a vivir postrado a los pies del Señor, dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Todos los órganos de los sentidos de Juan están en acción recibiendo la revelación allí en Patmos. ¡Qué tremendo lugar para recibir la revelación!
Y agrega, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Como intentó también hacerlo en el capítulo 19, versículo 10 de Apocalipsis. Permítanme algo. Este es un paréntesis mío, única y exclusivamente mío propio. Yo me hago responsable. Estamos ante Juan, que es un apóstol maduro. Lo hemos visto en su primera, en segunda y tercera carta. Lo hemos visto poner en su lugar a personas como Diótrefes. Lo hemos visto enfrentar victoriosamente y de manera cuerda las falsas doctrinas. Lo hemos visto en todos los capítulos de su evangelio narrarnos de una manera divinamente dirigida cada uno de los hechos y cosas de nuestro Señor Jesús en su ministerio terrenal. Lo hemos visto anciano ya en Patmos, preso, durante todos estos capítulos. Entonces pienso, ¿será que Juan dijo, voy a probar a este ángel porque todo esto que me ha mostrado es tan glorioso, tan espectacular, tan extraordinario, tan sublime? A ver si este no es un ángel de esos que no son. Y entonces Juan se postra. Y tal vez él pensando, recuerden, es mi teoría, si este ángel acepta mi adoración, esto no es de Dios. Pero si este ángel no acepta mi adoración, estoy completamente tranquilo para explicar y escribir y publicar todo esto que me ha sido entregado. No creo entonces yo que Juan adorase ángeles o tuviese allí una duda de fe. Pero vuelvo y te digo, es mi teoría. Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Cierro mi teoría y mi paréntesis. Pero él me dijo, como en el 19:10 ya le había dicho, mira, no lo hagas. ¿No hagas qué? Pues el postrarse. ¿No hagas qué? Pues el adorarme. Este ángel puro de toda pureza, guardando su dignidad, a Juan lo mira como consiervo, porque él también es un siervo de Dios. Le dice, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. ¡Ja! ¡Qué tremendo! Diálogos con las huestes angelicales de Dios. Cosas que no le son dadas al común de la humanidad caída. Son las que Dios tiene preparadas. Juan está hablando con un ángel de Dios. Muy especial debe ser el ángel para Dios encomendarle tal comisión. Este no es uno de los ángeles que cayó. Este no es uno de los ángeles que se rebeló. Este es uno de los ángeles que conservó su dignidad y su puesto en el lugar que le corresponde. Él sabe que es un ángel, obvio, pero que también es un consiervo de Juan y de los que en Cristo Jesús creemos. Porque yo soy consiervo tuyo. De tus hermanos los profetas. Está comparando a Juan con Isaías, está comparando a Juan con Ezequiel, está comparando a Juan con Jeremías, con Abdías, con Sofonías, con Miqueas, con Daniel, con Habacuc. Está comparando a Juan con cada uno de los profetas del Antiguo Testamento. Desde Samuel está comparando a Juan con el mismo Moisés que se erigió como profeta en su generación. Está comparando a Juan con aquellos que han venido anunciando todo lo del Señor Jesús y su revelación para los últimos tiempos. Y Juan está dando el sello de oro con esta carta de Apocalipsis. Y entonces le dice,
y de los que guardan las palabras de este libro. ¡Guau! Ese ángel es consiervo nuestro también. Amigo y amiga, nosotros tenemos un gran tesoro en las Sagradas Escrituras, pero el tesoro debe ser abierto. De nada sirven las Sagradas Escrituras si no las abrimos. De nada sirven las Sagradas Escrituras para una persona que no las lee, para una persona que este libro no sea su alimento diario. Y de los que guardan las palabras de este libro. Por eso mi insistencia de parte de Dios, mis amados consiervos y consiervas, para que hablemos como se debe hablar. La lectura juiciosa del libro de Apocalipsis debería estar en uno de los primeros lugares para todo creyente. Los 22 capítulos de Apocalipsis deberían ser el mar en el cual un creyente navegue de arriba a abajo, de izquierda a derecha, hacia lo profundo y hacia las mismas alturas. Porque los que guarden las palabras de este libro, e incluyamos todas las Sagradas Escrituras aquí, son personas que están llamadas a la misma comunión que fueron llamados los profetas, los apóstoles y todos los creyentes de todas las generaciones. Y entonces es algo común a todos los que en Cristo Jesús creemos, lo que ahora el ángel le dice a Juan, que está allí postrado para adorar. El ángel entonces tal vez pensó, permítanme, otro corchete, debe haber pensado, este Juan, si es un apóstol de esos finos del Señor, o está probándome o está muy asustado. ¿Y qué tal donde yo le permita adoración? Sería completamente destituido de las huestes celestiales. Lo que yo le he traído a este es verdad. Aquí no tenemos un Juan que duda, aquí tenemos un Juan entonces que comprueba. Y aquí no tenemos un ángel erguido en orgullo, sino completamente consciente de cuál es su deber y qué se le ha sido encomendado. Y entonces nos dice a todos, adora a Dios. Es un acto de adoración continua la vida del que en Cristo Jesús cree. Adorar a Dios es nuestro deber, adorar a Dios es nuestra obligación. Permítanme usar otras palabras. Adorar a Dios es nuestro deleite, adorar a Dios es nuestro gozo, adorar a Dios es nuestra eternidad. No necesitamos, para adorar a Dios, estar ya en la Nueva Jerusalén y mirar todas estas cosas que hemos visto acerca de las moradas y de todo lo que allí ocurre. Adorar a Dios es lo que hemos sido llamados a hacer. Tú me dirás, John, ¿y qué haré en la eternidad? Adorar a Dios. Es que a nosotros nos han dicho, dijo aquella mujer en el capítulo 4 de Juan, que hay que adorar aquí, pero ustedes dicen que hay que adorar allá. El Señor Jesús, que es el objeto de nuestra adoración, le responde, llegará la hora, y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre. ¿En qué? En espíritu y qué? Y en verdad. La adoración es nuestro llamado. Fue lo que se perdió en el Edén. Adorar a Dios. Y después de esta aclaración íntima entre dos ministros, que ahora hacemos pública entre todos nosotros, el ángel le dice a Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro. No selles es, no las oculte, no las retenga, no las deje para después. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Hay muchas predicciones que hay en este libro de Apocalipsis que puede que hayan tenido, como dicen algunos estudiosos, el cumplimiento parcial en cada una de las generaciones. Claro. Y que han tenido un cumplimiento continuado a través de la era de la Iglesia como cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra. Pero el cumplimiento completo y futuro del cual el ángel está hablando acerca de que este tiempo está cerca, es
la finalidad de la carta como tal. Bueno, pero no tenemos espacio ahora para meternos ahora en Apocalipsis, porque recuerda que estamos en el capítulo 14 de Juan. Aguárdenme un tiempo, porque el tiempo está cerca. Y entonces le dice el ángel a Juan algo tremendo. Observa. El que es injusto, sea injusto todavía. Injusto es el que hace el mal. Recuerda que el Evangelio será predicado a todas las naciones de la tierra hasta lo último, pero eso no indica que toda la gente va a obedecer o va a aceptar a Jesucristo. No. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. O sea, no redimido. Una persona inmunda en el léxico de los judíos es una persona no redimida. Repito, el ángel le dice a Juan, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero también tiene otra parte, la advertencia. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Practique la vida del Espíritu, así como el injusto e inmundo practican las obras de la carne. El que es justo, pues practique su justicia, que es vivir una vida conforme a el fruto del Espíritu en su vida. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y refrenda. Y el que es santo, santifíquese todavía. Santo, apartado para Dios. Es interesante lo que esta situación me está mostrando. Da a entender que vendrá un tiempo y vendrá un momento en que al inmundo y al injusto ya le será imposible cambiar, la puerta estará cerrada. Pero también todas esas tribulaciones que narra el libro de Apocalipsis para la generación que le corresponda asumirlo y afrontarlo, y para nuestra vida diaria, sea que muramos o el Señor venga antes de que este cuerpo mortal nuestro parta. Nos dan la oportunidad las tribulaciones en medio de las persecuciones y en medio de los sufrimientos, como dice Santiago, tened por sumo gozo cuando estéis en medio de ellas, o como dice Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. A las personas justas y santas en Cristo Jesús, no por nuestros logros, en Cristo Jesús, entonces nos servirán para afianzarnos más y más en Dios. Qué tremendo esto, ¿ah? Y el que es santo, santifíquese todavía. Y ahora, Cristo mismo habla. El Señor Jesús, que está atento a la narración, dice, he aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Cuando habla aquí de galardón, da la idea de los salarios que se le pagan a los que creyeron. Y mi galardón conmigo. Y es muy claro nuestro buen Señor Jesús, que es Dios, para recompensar a cada uno según sea su obra, según lo que haya hecho. ¿No nos retumban entonces las palabras de 1 Corintios capítulo 3? En donde la obra de cada uno será entonces evaluada. El que haya construido con oro, plata o piedras preciosas recibirá recompensa, y aquel que haya construido con madera, heno o hojarasca sufrirá pérdida. Es posible, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y ahora el Señor Jesús, que es el que está hablando, dice, yo soy el alfa y la omega. Así es, como empieza
en el capítulo 1, versículo 17, ahora lo refrenda en el capítulo 22, versículo 13, y como lo dijo en el capítulo 2, versículo 8 de Apocalipsis, y como lo dijo en el 21, 6. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. En paisa, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Nuestro Señor es Dios, nadie más. Las Sagradas Escrituras nos están invitando a perseverar responsablemente en su lectura. El mismo Señor Jesús habla de lo siguiente. Lo siguiente es referido a la eternidad. En tu próxima lectura juiciosa de la palabra de Dios, de los evangelios, amplía tu mente espiritual. Deja que cada palabra del Señor Jesús asegure tu alma a la eternidad. Nada fue charlando. Todo fue en serio. Y hay otra bienaventuranza en este mismo capítulo. Bienaventurados los que lavan sus ropas, entendido como aquel que en Cristo Jesús se ha sumergido en su sangre preciosa, no como amuleto, sino con entendimiento, para darse cuenta que el Padre depositó toda la gracia en el Señor Jesús. Una humanidad sucia, completamente sucia, percudida, ahora ha sido lavada, ha sido comprada por un alto precio. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Aleluya. Y para entrar por las puertas de la ciudad. Para entrar por las puertas de la ciudad. Es interesante que en estos últimos versículos de la Biblia, nuestro buen Espíritu Santo, que es el que le inspira, vuelve a colocar nuestros pies sobre la tierra. La humanidad misma tiene la gran oportunidad de apreciar lo que Dios aprecia o despreciarlo. Porque me dice, mas los perros estarán fuera. Aquellos contaminados con los vicios, con el paganismo, producto de haber nacido bajo pecado y cometer pecados, y que perseveren a pesar de que nuestro buen Dios ha enviado a Jesucristo durante todas las generaciones, mas los perros estarán fuera. Los hechiceros, los dedicados al ocultismo, los fornicarios, gobernados por pasiones sexuales vergonzosas, los homicidas, los que desprecian la vida del otro, los idólatras, los adoradores de dioses paganos y coleccionistas de imágenes, y todo aquel que ama y hace mentira, porque todo lo que no es de Cristo Jesús es vanidad. Entonces queda claro en este capítulo quiénes entran y quiénes no entran. Imaginémonos al Juan de Patmos dando testimonio a su generación hace 2000 años. Ahora, imaginémonos nosotros dando testimonio a nuestra generación 2000 años después. Imagínese usted que escucha esto en la generación que lo escuche, dando testimonio. Hasta el final habrá gente dedicada a la maldad,
pero también habrá gente dedicada a la verdad. Con razón dijo mi Señor, a ver, en aquella historia o parábola, no corten la cizaña porque es muy parecida al trigo, y por cortar cizaña de pronto eliminan trigo. Esperemos que al final se separará el trigo de la cizaña será lanzada al fuego y el trigo será almacenado en graneros. ¡Qué sabio! ¡Qué buen agricultor es nuestro Dios! Entonces, es hermoso lo que el Señor Jesús dice en este pasaje. Y leámoslo de seguido. Mira, no lo hagas, le dice el ángel a Juan, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Ese es un acto de justicia? Claro. ¿Ese es un acto de santidad? Claro. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Más adelante entonces serán llamados perros. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Persevere en su santidad. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace maldad. Créanme que intenté acabar, pero no pude. La próxima vez estaremos desarrollando, si Dios nos lo permite, los últimos versículos de la Biblia. Y digo desarrollar pretenciosamente, más bien leerlos juntos, para que el Espíritu Santo nos permita, hasta donde Él quiera, sumergirnos. Y seguro que dentro de unos años, cuando volvamos a abrir esta palabra juntos, nos daremos cuenta lo superficiales que habíamos sido, comparado con la madurez que en esos años venideros tendremos, porque la revelación de Dios siempre va en aumento en nuestra comprensión. Recibe un fuerte abrazo y deseo para ti lo mejor. Recuerda también que estos son tiempos de cuarentena para la humanidad por la plaga que hay allá afuera, que son tiempos de pandemia, que la gente no hace sino hablar de eso. Pero a nosotros nos corresponde hasta el final recordarle a la humanidad y a los hermanos que la palabra de Dios no está en cuarentena y que por el contrario ha sido enviada para sanarnos de nuestra maldad y de nuestra ruina. La palabra de Dios sana completamente. Dios te bendiga.